Bueno, vamos a comenzar entonces con el estudio del capítulo 5 de Apocalipsis. Y yo sé que soy reiterativo, pero siempre tengo que encuadrar lo que vamos a ver en el contexto. Tengo que repetir una vez más que Apocalipsis se divide en 7 secciones paralelas y ahora estamos en la segunda sección. La primera sección, los capítulos 1 al 3, nos mostraban a la iglesia desde el punto de vista terrenal. Veíamos que la iglesia, representada por esas 7 iglesias de Asia Menor, sufre montones de tribulaciones que vienen de afuera y algunas no, vienen de adentro. Estas tribulaciones son, bueno, persecución, pobreza, también vemos que hay frialdad, que hay tibieza, falta de amor. Bueno, todas estas cosas son comunes a la iglesia de todos los tiempos, pero lo que se destaca es que Cristo está parado en medio de la iglesia. Cristo es el que controla, el que corrige, el que cuida de su iglesia. Él está con ojos como llama de fuego, dice la Escritura, viendo a su iglesia y preparándola para su venida. Ahora, cuando comenzamos el capítulo 4, cambiamos la perspectiva, ahora la perspectiva es celestial, y veíamos, en primer lugar, que hay alguien sentado en el trono. Eso es el conocimiento básico que tiene que tener todo creyente, que Dios está al control, Dios está en el centro de la creación, que se nos representa en el capítulo 4, que también decíamos, no es una descripción del cielo, sino es un símbolo, una visión simbólica de Dios reinando. Y veíamos cómo el apóstol describe una suerte de círculos que se van extendiendo alrededor del Señor. Vemos su gloria en ese brillo como que habla de su santidad y del juicio. Vemos su misericordia a través del arco iris. Vemos a los seres vivientes, 4 seres vivientes, hablábamos de su significado, y los 24 ancianos. Esa es una visión que se va completando, se va añadiendo detalles en el capítulo 5 y también en el capítulo 6. No es que cambian las visiones, sino que es la misma visión. Ahora a la visión del capítulo 4 se le van a sumar detalles. Por eso Juan constantemente dice, vi esto, vi lo otro, miré y vi, porque está viendo cosas que antes no había visto, pero la visión es la misma. Seguimos entonces viendo a Dios sentado en el trono, los 4 seres vivientes, los ancianos. Y como les decía, siempre tenemos que tener en cuenta el capítulo 2 y capítulo 3. En ellos veíamos a Jesús, al Cordero, parado en medio de la iglesia. Ahora en el capítulo 5 vamos a ver cómo llegó el Señor a estar en esa situación, como el Señor de la iglesia. Y en el capítulo 6 vamos a ver que Él está desarrollando la historia. Entonces, vamos a leer el capítulo 5, pero siempre teniendo en mente, a medida que lo leamos, aquellos famosos versículos de Filipenses, del capítulo 2, los versículos 5 al 11, que seguramente todos conocemos. Vamos a leerlos. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Teniendo estos versículos, la humillación primero y la exaltación del Señor, es que vamos a leer ahora el capítulo 5. Y ya también sabemos que el capítulo 4 y 5 son una unidad que también se completa con el capítulo 6. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, decíamos que a la visión del capítulo 4 se le van sumando nuevos detalles. Juan va notando otras cosas. Y ve que en la mano de aquel que está sentado en el trono, en la mano derecha, dice que había un libro escrito por dentro y por fuera. Y cuando decimos libro, no tenemos que pensar en los libros que nosotros conocemos, sino en los rollos. En esa época se usaban los rollos de papiro o de pergamino. Tal vez acá esté hablando de pergamino porque era un material que venía de la ciudad de Pérgamo, una de las 7 iglesias. Y estos rollos eran una especie de hojas pequeñas, de unos 20 centímetros por 12, 14 centímetros, que se iban pegando una abajo de la otra. Y bueno, se formaba entonces, se unía a una madera por arriba y cuando era muy largo también por debajo. Y bueno, se pegaban las hojas necesarias como para que todo el libro esté en ese rollo. Para que tengamos una idea, el
El libro de Apocalipsis, por ejemplo, tenía un rollo de Apocalipsis, tenía unos 7 metros de largo. Romanos, por ejemplo, tenía 10 metros de largo. Así que los rollos consistían el que leía el rollo iba enrollando con la madera de arriba y con la otra mano iba desenrollando, ¿se entiende? Y así iban leyendo. Y este rollo, dice, estaba escrito por dentro y por fuera. Por lo general, se escribían los libros, los rollos por dentro en 2 columnas, pero este estaba completamente escrito. Escrito por dentro y por fuera. Quiere decir que ya no había nada más que escribir, se había escrito todo, no había nada más que agregar. Y estaba sellado, dice, con 7 sellos. Esto quiere decir que estaba completamente cerrado. El 7, ustedes saben, es el número de la plenitud. Al decir cerrado con 7 sellos, quiere decir que estaba absolutamente cerrado y que nadie, absolutamente nadie, podía abrirlo. Ese libro estaba completamente cerrado para todos. Y el contenido de este libro, que estaba cerrado, quiere decir que era un secreto, que nadie lo podía leer, no es otra cosa que el plan de redención de Dios. Es aquello que estuvo oculto para los profetas, aún para los ángeles. Es eso mismo que dice el apóstol Pablo, que llama un misterio que estaba guardado en Dios y que recién ahora, en el tiempo de Pablo, a partir justamente de la obra de Jesucristo, ha sido revelado a los hombres. Vamos a leer algunos pasajes. Dice, por ejemplo, Efesios 1, 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El propósito de Dios entonces era reunir todas las cosas en Cristo, poner a Cristo por encima de todas las cosas. Ese era el propósito escondido en Dios. Romanos 16, 25 y 26 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que hace que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Bueno, hay muchos pasajes que hablan de ese misterio, de eso que estuvo secreto, oculto en Dios. Voy a leer otro más. Colosenses 1, 25. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, esta figura de un libro cerrado ya viene del Antiguo Testamento. Si leemos el libro de Ezequiel, habla de un libro sellado con 7 sellos. Ezequiel. Daniel también habla de un libro que va a ser abierto en los últimos tiempos. Pero este libro no es ninguno de esos dos. Este libro es particular. Es un libro que está solamente en el conocimiento del Padre. Un libro que está en completo secreto. Ese plan que está oculto en ese libro es justamente el plan redentor que se va a ver cumplido. Ustedes lean después el versículo 21:6,
cuando el Señor dice hecho está hablando ya de la nueva Jerusalén, en los nuevos cielos y tierra nueva, con Dios en medio de su pueblo. Bueno, para llegar a eso, entonces se tiene que desarrollar el plan de Dios. Y dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Tenemos a un ángel fuerte, un forzudo sería la traducción. Un tremendo ángel fuerte gritando a gran voz, quiere decir que gritando en todos los rincones del universo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? La imagen es desoladora. Si ese ángel tan poderoso, a ver quién puede abrir el libro, entonces ¿quién puede abrirlo verdaderamente? Si semejante ángel no puede. La imagen produce espanto. Y ninguno, dicen, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Ninguno, nadie, absolutamente nadie podía abrir el libro. Dice, ni aún mirarlo. Y la pregunta que surge, nadie ni en el cielo, ni siquiera Dios Padre podía abrir ese libro. Lo tenía en su mano. No podía él abrirlo. Y cuando decimos abrirlo, quiere decir desarrollar el plan de Dios. Ni siquiera Dios Padre podía abrir ese libro. Bueno, la respuesta está en que si Dios hubiera sido quien redima, si Dios Padre, quien redima a los pecadores, eso sería injusto. Dios se hubiera negado a sí mismo. Él dijo que Él no puede dar por inocente al culpable. Para redimir a los pecadores debía pagarse el precio del pecado. Y eso solo lo podía hacer un hombre, no podía hacerlo Dios, porque se negaría a sí mismo. Entonces, un hombre tenía que ser el que abriera ese libro. Y dice que no había ninguno. No había nadie en realidad, ni ángeles ni hombres, nadie capaz de abrir ese libro, ni ninguno, dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Claro, es comprensible la desesperación de Juan. Nadie es capaz de abrir ese libro, nadie es capaz de desarrollar ese plan de Dios. Si ese plan no se cumplía, entonces no tenemos ninguna esperanza. Si ese plan no se puede desarrollar, quiere decir que, bueno, estamos condenados y Satanás es vencedor. Las profecías no se hubieran cumplido. Y Juan dice, lloraba desconsoladamente, lloraba yo mucho, dice, porque no había nadie digno. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No era un ángel poderoso, forzudo, quien le habló a Juan, sino uno de los ancianos. Y esto es muy apropiado, porque ustedes saben que los ancianos son un símbolo de la iglesia. La iglesia es la encargada de llevar la buena noticia. Y fue justamente uno de los ancianos quien consoló a Juan diciéndole, no llores. He aquí, le dice. Y otras traducciones dice, mira, hay algo que se te ha escapado, mira. He aquí el león de la tribu de Judá.
la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Claro, para hacer semejante hazaña tiene que ser un león. Es muy apropiada la figura. Y dice, el león de la tribu de Judá. Había alguien digno de tomar ese libro y abrirlo, alguien digno de cumplir el propósito de Dios, alguien que venció a Satanás, que venció al pecado, que venció a la muerte. Y dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él ha vencido para abrir el libro. Nosotros sabemos de quién está hablando de Jesús. Y acá destaca su ascendencia en la carne, el león de la tribu de Judá y la raíz de David. El león de la tribu de Judá, sabemos que el Mesías debía descender de la tribu de Judá. Y él era el león lo leemos en Génesis 49:9, donde hay una profecía mesiánica. Génesis 49, 9 y 10. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Silo quiere decir descanso, y es un título mesiánico del Señor Jesús. Significa también pacificador, cuando venga el pacificador. Es una figura del príncipe de paz. El león de la tribu de Judá, entonces, era Cristo. Y dice la raíz de David. Nosotros sabemos que el Cristo debía venir de la ascendencia de David. Y hay muchísimos pasajes que hablan de eso. Segunda de Samuel 7:16, Dios le promete a David, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será eternamente estable. El Salmo 132:11 dice, en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Y la famosa profecía de Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jesús, desde el punto de vista de la carne, descendía de Judá y descendía de David. Pero hay muchísimas profecías y muchísimas palabras del Antiguo Testamento que hablan de esto. Pero acá no dice la descendencia de David, sino está hablando de la raíz de David. Y acá está haciendo énfasis entonces en su divinidad. El Señor Jesús era hijo de David, pero además era raíz de David y Señor de David. Como dice en Apocalipsis 22:16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y escuchá lo que dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es la raíz, David viene de él y a la vez él desciende de David.
y también él era el Señor de David. En Mateo 22, 42 en adelante leemos que el Señor Jesús le hablaba a sus enemigos diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, como es su hijo, y nadie le podía responder palabra, y osó alguno desde aquel día, preguntarle más. Él era el león de Judá, la raíz de David, y él había vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Esto significa que con la cruz entonces alcanzó la victoria, aplastando el pecado, aplastando a Satanás, venciendo la muerte y ganando así el derecho para abrir ese libro. Esto quiere decir, para desarrollar el plan de Dios. En otras palabras, para gobernar el universo conforme al propósito de Dios en beneficio de la iglesia. Y miré y vi algo que hasta ahora no lo había visto, como decimos, se le van añadiendo detalles a esta visión, y ahora ve algo que no había visto antes. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, a Juan se le anuncia un león. Él quería ver entonces un león, y con sorpresa se encuentra con un cordero. La palabra que se utiliza en el original es un diminutivo, arnión, que traducida entonces literalmente sería un corderito. Un corderito. Un corderito dice como inmolado. Otras traducciones dicen que con las marcas de haber sido torturado, muerto. El león de la tribu de Judá era un cordero. La figura del cordero, nosotros la conocemos ya desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento se nos viene anunciando al cordero. Lo vemos en Génesis 22:7 como una figura de Isaac como figura del cordero. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. El cordero que ya estaba prefigurado en Isaac, el cordero que también vemos en Éxodo, que la sangre del cordero libera de la muerte a los primogénitos. Éxodo 12:3 dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Ustedes saben que sacrificaban al cordero y con su sangre pintaban los dinteles de las puertas para que la muerte no entre a esa casa. Todas son figuras del cordero que fue inmolado. En Isaías se nos habla del cordero en la figura de
del siervo sufriente. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Este cordero, prefigurado en el Antiguo Testamento, fue el que Juan vio venir aquel famoso día. En el capítulo 1, versículo 29, se nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este, dijo Juan, es el Cordero que anunciaban las Escrituras, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pedro nos cuenta en su primera carta, versículo 1:19, sino con la sangre que hemos sido limpiados, dice, con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este cordero es el que ahora Juan está viendo en medio del trono. El Señor, el Cristo, entonces, es un león que venció como un cordero como inmolado. Y tenemos que ver acá, en este contraste del león vencedor como cordero, uno de los temas principales de Apocalipsis. Es algo que se hace constantemente énfasis en este libro, y que la victoria se alcanza por medio del sufrimiento. El león venció sufriendo, y la iglesia también. La iglesia es vencedora, pero su victoria la alcanza por medio del sufrimiento. Esto es algo que debemos entender. Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y así un pasaje tras otro. Acá mismo en Apocalipsis, en el versículo 10 del capítulo 2, leíamos, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Siempre tenemos que tener en cuenta que esta revelación fue dirigida, en primer lugar, a la iglesia del primer tiempo, del primer siglo. La iglesia, las 7 iglesias mismas estaban viviendo una terrible persecución. Y debían saber que en medio de esa persecución estaba Dios sentado en el trono y que el Cordero había vencido y que Él iba a desarrollar el curso de la historia en beneficio de la iglesia. La iglesia es vencedora, pero en este mundo tendrá aflicción. Y dice que el Cordero, como inmolado, estaba en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. El Cordero estaba en medio del trono. Esto quiere decir que el Cordero era Dios, es Dios. Nadie puede estar en ese lugar sino Dios. Es allí donde lo vio el primero de los mártires. ¿Vos te acordás, Esteban, cuando lo estaban apedreando? Él vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a su diestra. Este Cordero
tenía características bastante particulares. Dice que tenía 7 cuernos. Siempre el número 7 como totalidad, como perfección. Los cuernos son símbolos de fuerza, símbolos de poder. Siempre tomamos los símbolos y los remitimos al Antiguo Testamento. Voy a leer un pasaje, entre muchos, para no hacerlo muy largo. Zacarías 1, 18 y 19 dice: después alcé mis ojos y aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Y me respondió: estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Los cuernos son símbolos de fuerza, de poder, de autoridad. Esto quiere decir que el Cordero tenía toda la fuerza, todo el poder, toda la autoridad. Y dice que también tenía 7 ojos, y explica el simbolismo. Son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios, los 7 espíritus de Dios que están enfrente del trono. Está hablando, ustedes saben, del Espíritu Santo. El Cordero tiene la plenitud del Espíritu. Y el Cordero envió, dice, los 7 espíritus a toda la tierra, cumpliendo con lo que el Señor dijo en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, tenemos al Padre, al Cordero a su lado y al Espíritu Santo enviado a toda la tierra y siempre en presencia del Padre. Y vino, dice, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Cordero, entonces, aquel que tiene acceso al Padre, recibió de la mano derecha del Padre la autoridad para abrir ese libro, para gobernar sobre el universo conforme al propósito del Padre. Juan 3:35 dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Bueno, hay varios pasajes que hablan de eso. En el Antiguo Testamento, esto fue predicho en Daniel, por ejemplo, capítulo 7, versículo 14, dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Cordero entonces toma el libro que nadie podía abrir porque solamente él era digno, porque él había vencido. Dice Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. La fuerza de Dios, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces ahora el Cordero toma el libro y con esto entonces recibe la autoridad para gobernar sobre todo el universo. Y cuando esto sucede, dice entonces, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, ocurrió lo que debía ocurrir.
la respuesta única, la única respuesta posible para lo que acababa de ocurrir, el Cordero tomando la autoridad, la adoración de su pueblo, la adoración. Dice, lo adoraron, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Las arpas son instrumentos dedicados a la adoración. Las arpas implican música alegre, estaban celebrando. Y hablaba del incienso, las oraciones de los santos. Ahora eran respondidas todas las oraciones de los santos pidiendo gracia y pidiendo justicia. Y cantaban un nuevo cántico, dice, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Un cántico nuevo, un cántico que nunca antes se podía haber cantado, porque solamente el Cordero pudo haber hecho esto. El Cordero, dice, ha redimido. Esto nunca había ocurrido. El pueblo de Israel había tenido muchas victorias y siempre con una victoria se daba una canción nueva a Dios. Pero esta victoria es una victoria superior a cualquiera. Este cántico nunca pudo haber sido cantado. Y esta, entonces, es la primera de las 3 doxologías que aparecen en este capítulo. La primera de las 3 alabanzas. Entonces, la primera alabanza la ofrecen los 4 seres vivientes y los ancianos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Fíjate que los números, yo te decía que hay que prestar atención aun cuando aparezcan de manera velada. Cuando dice de todo linaje y lengua y pueblo y nación, vemos el número 4 que significa el mundo. Quiere decir que ha redimido de todo el mundo. Ahora, no ha redimido a todo el mundo. Esto resulta claro, nosotros lo vemos fácilmente, pero muchos han tomado este pasaje como una prueba de que Dios o que el Señor dio salvación a todo el mundo. Y esto no es así. Él dio salvación a los escogidos de Dios, gente de todo el mundo, pero no a todo el mundo. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Una traducción más fiel es, nos ha hecho un reino de sacerdotes. Un reino, el reino de Dios, donde todos somos sacerdotes, donde todos podemos servirlo y donde todos podemos tener acceso a Él. Ahora, ¿qué significa que reinaremos? Ahí llegó mi familia. ¿Qué significa que reinaremos? Bueno, podemos dar 3 posibles respuestas a esto. Puede referirse, en primer lugar, a la capacidad que tienen los hijos de Dios de discernir y juzgar espiritualmente. Vamos a leer Apocalipsis 20:4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Nosotros no creo que haya que explicar que el que reina sobre el universo es Cristo y no nosotros. Pero en un sentido tenemos, dice,
la capacidad de reinar. Bueno, probablemente se refiera a que nosotros tenemos la mente de Cristo, como dice en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros juzgamos, como dice en el pasaje que leímos de Apocalipsis 20, dice que se sentaron en los tronos los que recibieron la facultad de juzgar, de entender los designios de Dios, de comprender la justicia de Dios. En el capítulo 19 vamos a ver al pueblo de Dios antes de las bodas diciendo: Señor, son justos todos tus juicios. Solamente los hijos de Dios tenemos esa capacidad de entender la justicia de Dios. En este sentido, entonces nos sentamos con Dios, reinamos con Dios, entendemos la voluntad de Dios. También puede ser que hable de que reinaremos en la tierra, porque el Señor ha delegado las llaves del reino a la iglesia. Nosotros leíamos en el capítulo 3 que Él es el que posee las llaves de David, las llaves del reino. Él es el dueño, el que tiene la autoridad. Pero nos ha delegado a nosotros esa llave del reino. Mateo 16, 18 le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y en el capítulo 18, versículo 18, le habla a la iglesia, y dice: de cierto digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. También en este sentido, la iglesia tiene, las llaves del reino. Podemos entender que en este sentido la iglesia reina en la tierra. Y algunos todavía entienden, algunos estudiosos, que reinamos en la tierra reinamos obviamente, vuelvo a decir, figurativamente, por medio de la oración, por medio del incienso que elevamos en nuestras oraciones. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 4, en adelante dice: y de la mano del ángel subió la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Las oraciones de los santos son respondidas por el Padre. El Señor Jesús dijo que todo lo que nosotros pidamos en su nombre, todo lo que nosotros pidamos, nos será hecho. En Apocalipsis 11, versículo 6, dice: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Está hablando de la oración. Entonces, también, figurativamente, la iglesia reina en el sentido que todo lo que pida conforme a la voluntad del Padre le será hecho. Entonces dice que los santos nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y otra vez, ahora Juan va a ver algo que no había visto antes, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora,
Parecería como que Juan amplía su visión y ahora ve millones y millones de ángeles alrededor del trono. Y acá tenemos la segunda de las doxologías. Y estos ángeles entonces adorando al Cordero. Ellos pudieron entender el propósito de Dios a través de la iglesia. Ellos nunca habían entendido el plan de Dios. Y se les dio a conocer por medio de la iglesia. En Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia, los ángeles comprenden entonces esto y también alaban ahora al Cordero. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Los ángeles cantan? A ver, haceme señas, sí o sí no. ¿Los ángeles cantan? ¿Sí o no? Nadie contesta. Nos animan. No sé, la Biblia no dice que los ángeles cantan. Y acá, fíjate lo que afirma. Los ancianos y los seres vivientes cantaban, ¿te acordás? Pero ahora fíjate lo que dice. Su número eran millones de millones que decían a gran voz. Decían a gran voz. Gritaban. Proclamaban a gran voz. Así que cuando te digan que los ángeles cantan, que escucharon las canciones, la canción de los ángeles, duda un poco. Decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar, quiero que cuentes, el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cuántos son? 7. 7 virtudes, 7 grandezas del Señor. ¿Qué está diciendo? Está hablando de la plenitud de la grandeza de Cristo. ¿Sí? Él es digno de todas las excelencias, de todas las excelencias. Fíjate que habla, las primeras 4 son dignas, son propias de Él. El poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza. Esos son propias de Él. Pero las otras 3, la honra, la gloria y la alabanza, es lo que le brindamos. Él es digno de recibir la plenitud de las excelencias, de las virtudes, de la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, tengamos presente la visión de Juan, bien clara. Está Dios sentado en su trono, rodeado de su gloria. Esa gloria que despide, que refleja santidad y juicio. Y también misericordia. Vemos esos círculos, como le había mostrado en la clase pasada, ese gráfico. Después están los seres vivientes, están los ancianos, que representan a la iglesia. El círculo se extiende y están los millones y millones de ángeles. Y ahora el círculo se agranda aún más y está toda la creación completa. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir. El trono está en el centro de la creación, en el centro de la creación, gobernando sobre todo.
Y en el trono está el Padre y está el Hijo. Y esta es la última de las doxologías. La primera era de los seres vivientes, los 4 seres vivientes y los ancianos. La segunda de los ángeles. La tercera de todo el universo. Romanos 14:11 dice, porque escrito está, digo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. El universo entero entonces dice, todas las cosas creadas decían al Cordero, la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Ahí tenés el número 4, porque estamos hablando del mundo que está ahora dándole gloria al Cordero. Llegará el momento, como leíamos en Filipenses, en que todo le va a dar gloria al Señor. Aún sus enemigos reconocerán que Él es Dios. La honra, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y para terminar entonces, leamos Filipenses nuevamente 2:10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A partir de ahora entonces vamos a leer siempre al que está sentado en el trono y al Cordero. La alabanza entonces es dirigida al Padre y al Hijo, reconociendo que Él es digno. El Padre es digno por su creación, el Hijo es digno por la redención. Amén.